Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques y de las criptomonedas, bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy vamos a responder las preguntas que nos llegaron durante el mes de marzo y el comienzo del mes de abril. Está un poco tarde este video, normalmente lo sacamos en la primera semana de cada mes, pero bueno, tuvimos unos problemas técnicos la semana anterior y bueno, nos da oportunidad para incluir más preguntas. Entonces, comencemos. Daniel Viñoles nos escribe: hola, quisiera hacerte una pregunta. Para hacer trazabilidad, fabricación, origen, empaquetado, etc. de un producto a través de la blockchain, ¿es mejor utilizar Ethereum, Solidity o Hyperledger? ¿Cuál me recomiendas aprender? Gracias. Bueno, Daniel, para hacer la trazabilidad de un producto se necesita una blockchain privada y para eso mucha gente utiliza Hyperledger. Muchos creen que es la mejor opción. No tiene sentido utilizar Ethereum para hacer lo que se necesita en una blockchain privada, porque Ethereum, entre otras cosas, cuesta. Y si es que vas a utilizar una blockchain privada, no necesitas usar Ethereum, te va a costar y va a ser un costo extra para la organización. Lo más utilizado es Hyperledger y Corda. Corda es otra opción y está teniendo mucho empuje en los últimos meses. Entonces eso te recomiendo, Hyperledger. Pablo Schmidt pregunta: ¿qué es más seguro? ¿Una cartera de papel o una cartera con las 12 palabras de recuperación? Pablo, más seguro es una cartera con las 12 palabras de recuperación que sea una hardware wallet, una cartera de hardware y que se conecte a tu computadora como una Ledger o una Trezor. La cartera de papel tiene algunos problemas, se te puede perder, se pueden robar esa cartera de papel y cualquier persona puede sacar los bitcoins de ahí. También se te puede mojar y demás cosas que se te puedan ocurrir. En cambio, una hardware wallet con las 12 palabras de recuperación, no importa si se te roban porque tiene una clave que solamente tú sabes. También esas 12 palabras de recuperación puede ayudarte en el caso de que se pierda tu Trezor o tu Ledger. Puedes restablecer tu billetera en otro Trezor y otro Ledger con esas mismas 12 palabras. Entonces eso es lo más seguro. Rod Ultranet pregunta: ¿cómo será el camino hacia el reconocimiento de una criptomoneda como unidad de cambio generalmente aceptada por la sociedad? Bueno, la respuesta es compleja. ¿Cómo va a ser el camino para pasar de una sociedad que se basa en dinero fiat a una sociedad que se basa en criptomonedas? Ahí hay un puente que es difícil de describir. Yo creo que se tiene que dar una crisis del sistema financiero tradicional y eso está sucediendo ahora. Muchos conocen sobre el estado de las finanzas en Estados Unidos, sobre el nivel de deuda de distintos países en Europa, en China y en Estados Unidos. Hay problemas financieros en todo lado y mucho se debe a la capacidad del Banco Central de dominar y de manipular las tasas de interés y la oferta monetaria. Te recomiendo que revises la teoría austríaca del ciclo económico para entender esto a fondo. Pero bueno, en resumen, hay una crisis que se viene y es una crisis del sistema financiero tradicional. De ahí va a salir una voluntad de la gente por cambiar a otro tipo de sistema financiero. Y entonces las criptomonedas van a ser la solución. Ahora, yo no creo que esto se dé sin fricción. ¿Por qué? Detrás del Banco Central está la capacidad de imprimir billetes. Imagínate el poder que puede ser para una persona el tener una impresora de billetes y prohibir al resto de gente que imprima billetes. Ese es el Banco Central, es un monopolio sobre la producción de la moneda. Te vendo un papel, a mí me cuesta 0.0001 centavos imprimir ese papel y te lo vendo a $100. Ese poder no va a ser soltado sin fricción. Entonces lo más probable es que se dé una fricción cuando gire el poder hacia las criptomonedas. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Pues los poderes en este mundo, los bancos detrás del Banco Central, si estudias cómo funciona la Federal Reserve,
puedes darte cuenta que son los bancos los que son dueños de la Federal Reserve. Hay 12 miembros que los bancos ponen en la mesa de directivos de la Reserva Federal, y en resumen, los bancos son los que reciben el dinero primero de la Reserva Federal antes de que suban los precios, ¿no es cierto? Entonces los bancos son los dueños prácticos de la Reserva Federal. Ahora, los bancos con ese poder, los bancos más poderosos del mundo, ven a Bitcoin como una amenaza. Es probable que intenten controlarlo, o es probable que intenten participar del nuevo paradigma y tener el control sobre el nuevo paradigma, y eso es lo que va a pasar. Yo creo que si es que alguna vez se establecen las criptomonedas como el medio de cambio legal y como la única forma de cambiar valor de un lugar a otro, entonces nos vamos a enfrentar a criptomonedas que estén totalmente controladas por los bancos, y dentro de ese bosque van a haber pocos árboles que sean realmente criptomonedas de libertad, que sean criptomonedas que sean realmente descentralizadas, y los árboles demás nos van a ocultar, nos van a ofuscar en un bosque lleno de otro tipo de criptomonedas controladas por los bancos, como criptomonedas estables. Aquí me voy a ir un poco por la tangente, es que tenemos que hablar de las criptomonedas estables para hablar de ese puente del dinero fiat a el dinero en cripto legalizado. En el medio, entre esos dos paradigmas, están las criptomonedas estables. He hecho algunos videos sobre por qué las criptomonedas estables pueden ser vistas como el cáncer del mundo de las criptomonedas y del ecosistema descentralizado. ¿Por qué? Porque las criptomonedas estables se basan en una bóveda que tiene fiat para poder sacar criptomonedas, tokens de criptomonedas estables. Y eso es un problema, porque si yo puedo imprimir fiat, también puedo imprimir la cantidad de tokens como Tether que yo quiera. Entonces, las criptomonedas estables pueden ser un problema, y creo que nos vamos a quedar en la mitad en las criptomonedas estables por mucho tiempo. Es decir, no nos vamos a ir directamente a que los negocios acepten bitcoins. Lo que va a pasar es que van a haber criptomonedas estables de Facebook, de JP Morgan, de otras corporaciones muy grandes, que van a ser aceptadas en diferentes lugares, y nunca vamos a llegar 100%, o por lo menos no en el corto y en el mediano plazo, a un mundo en donde se utilice una criptomoneda descentralizada y libre. Entonces yo no soy muy optimista. Creo que el camino es bien difícil y que está lleno de engaños y lleno de fricción, pues el poder que tienen ahora los bancos no se va a soltar así nomás, como hey, bueno, llegó la revolución de las criptomonedas, resulta que los bancos van a hacerse a un lado. Yo no creo. Bueno, estuvo un poco largo, pero eso es lo que yo creo. Obsidian, un seguidor nuestro desde hace mucho tiempo, nos pregunta: tengo una duda, si una criptomoneda cierra o termina su suministro máximo, ¿qué pasaría a partir de ahí? Bueno, Obsidian, la duda es si una criptomoneda cierra. Aquí hay que ponerse a pensar qué es que una criptomoneda cierre. Si es que el código está debidamente descentralizado en el internet, no se puede cerrar una criptomoneda. Lo que puede pasar es que la gente deje de utilizarla y se vuelva algo que está ahí flotando en el internet, pero nadie lo usa y por ende tiene un valor igual a cero. Y nadie lo mina, y entonces podría decirse que es una criptomoneda abandonada. Ya hay muchas criptomonedas abandonadas. Ahora, si es que ya se entiende que una criptomoneda no puede cerrar, si es que está debidamente descentralizada, porque no hay una institución detrás, la siguiente parte de la pregunta es: si termina su suministro máximo, ¿qué pasaría con ella? Ahí lo que hay que señalar es cuál es el suministro y cómo puede terminar. En cada bloque hay una comisión que le pertenece al minero. Entonces, el minero mina un bloque y añade una transacción a la que se le conoce como Coinbase, que es para sí mismo y es la recompensa por haber minado ese bloque. Bueno, esta recompensa se parte por la mitad cada cierto tiempo.
De hecho, ya pronto se viene el halvening, así se le conoce, de Bitcoin, también de Litecoin, y así es como estas criptomonedas tienen un límite de emisión. Va a llegar un punto en donde ya no van a ser impresas y creadas más criptomonedas. La pregunta es, si es que ya llegó ese límite, si es que están ya 21 millones de Bitcoins en circulación y ya estamos en el límite, ¿cuál va a ser el incentivo para que los mineros minen? Pues ya no van a tener acceso a crear ese Coinbase. La respuesta está en las comisiones por transacción. Cada bloque lleva transacciones y cada transacción lleva una comisión que se queda el minero. Entonces, sí puede continuar una criptomoneda porque los mineros pueden continuar minando porque están interesados en las comisiones por transacción, ya no en la creación de nuevas monedas, sino en las comisiones por transacción. Y eso me parece algo que tiene que probarse. Creo que sí debe funcionar, pues si es que los bloques, quizás en ese punto se aumenta el tamaño de los bloques porque el incentivo está en las comisiones por transacción y en bloques más grandes entran más transacciones. Entonces sería conveniente aumentar el tamaño del bloque en esos momentos para que más transacciones entren y haya más incentivo para que los mineros se queden en la red. Claro, algunos se van a retirar de la red. Y aquí entra otro tema, y es que no importa si es que hay mineros que se retiran de la red. Mientras no sea un retiro masivo de mineros y el hash power se mantenga después de un umbral de suficiente hash power, no importa si es que se retiran una parte de los mineros de la red, pues se va a ajustar el hash power. Los mineros que participen van a encontrar un equilibrio en donde sea suficiente el dinero que sacan por las comisiones por transacción para pagar su gasto energético, porque eso está diseñado para equilibrarse. Y me parece muy interesante. Vamos a ver cómo funciona esto en un futuro, quizás muy lejano, pero tal vez en otras criptomonedas esté más cerca un evento de estos, y ahí vamos a saber con exactitud qué es lo que sucede cuando termina el suministro máximo de una criptomoneda de prueba de trabajo. Mahouse Mahoney pregunta: ¿por qué se dice que las monedas con resistencia ASIC se consideran descentralizadas y no se pueden monopolizar? Si soy un millonario y compro miles de rigs de minería, ¿no podría igualmente centralizarlas aunque sean ASIC resistant? Bueno, Mahouse, es una buena pregunta. Y es verdad lo que dices. Aún si es que es una criptomoneda con resistencia a ASIC, podrías, siendo un multimillonario, comprar muchísimos GPUs y centralizar la minería de esa criptomoneda. A lo que se refieren con que es fácil centralizarla con ASICs, es que es más simple de hacerlo si es que hay un ASIC para esa criptomoneda. He hecho algunos videos explicando qué es un ASIC y cómo es el dilema en el mundo alrededor del tema de los ASICs. Te recomiendo que los veas. Pero el tema va así: es un hardware especializado para minar una moneda. Pero ese hardware es primero difícil de conseguir. Ese hardware es tan bueno minando esa moneda que les desplaza a todos los mineros que están utilizando sus GPUs y sus computadoras para minar esa moneda. El ideal de Bitcoin era que cualquier persona pueda minarlo desde su computadora. O incluso cualquier persona pueda entrar a minar con una inversión desde su casa. Pero Satoshi Nakamoto no previno que se generen hardware especializados para minar su criptomoneda. Entonces lo que pasa es que hay estas fábricas que están en ciertos lugares del mundo que son las únicas capaces de producir chips que pueden minar Bitcoin. El resto de hardware ya no vale la pena para minar Bitcoin, y eso pasa en las otras criptomonedas. Es algo que pasa paralelamente en todo el ecosistema cripto. Y como son ciertos chips, son cosas específicas que se producen en algunas partes del mundo, entonces la minería se centraliza alrededor de
esas fábricas y de qué países son capaces de producir ese tipo de chips. Entonces entra un componente geopolítico ahí, que son los aranceles y los cupones de importación y de exportación de estos chips, y temas de prohibición de importaciones comienzan a distribuir la minería de Bitcoin. Conocemos que Venezuela y Vietnam prohibieron la importación de ASICs. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la minería en esos lugares? Simplemente ya no se puede minar Bitcoin en esos lugares. Y con otras criptomonedas es lo mismo. Entonces, que existan estos chips, lo que genera es una centralización por defecto en algunos lugares del mundo y en algunas fábricas y en algunos grupos de poder que son capaces de producir esos chips. No es que aquí en Ecuador podemos generar una fábrica que genere ASICs. Y lo que estaba por debajo de la descentralización de la minería era que cualquier persona puede acceder a una computadora. Entonces ese es el problema. Ahora, hay como ser optimistas al respecto. ¿Por qué? Porque, y esto lo he escuchado a Andreas Antonopoulos diciendo, y es que en el futuro esperamos que esos chips sean fáciles de fabricar y que no haya un siguiente chip mucho más rápido producido cada año, porque eso es en el fondo lo que le mantiene a estas industrias en la punta de la lanza, que es que tienen tal capacidad de producción de chips y tal capacidad de efectividad y eficiencia de la silicona, que es por donde pasa la electricidad y todo, que cada cierto tiempo se mejora la eficiencia de estos chips. Entonces, si es que en otras partes del mundo quieren entrar en el mercado de producción de ASICs, se enfrentan a unas industrias muy bien establecidas que el siguiente año van a sacar un chip que les va a dejar obsoletos a todos los nuevos participantes. Pero Andreas Antonopoulos dice que ya estamos llegando a un límite en la eficiencia de la silicona, en donde ya no va a ser muy fácil producir un chip más efectivo y más eficiente, y eso va a hacer que poco a poco otras industrias en el mundo comiencen a producir ASICs, y de repente en algunos años vamos a tener fábricas productoras de ASICs en Ecuador y en Argentina y en Chile y en México y en España, y no solamente en China, porque va a ser algo fácil de producir en términos de hardware, y esa es la esperanza. Yo también creo que, bueno, es un muy buen punto y esperemos que así sea, porque también te recomiendo un muy buen artículo que está en Academia Blockchain. Se llama El estado de la minería de las criptomonedas. Es escrito por el lead developer de Siacoin y el dueño de Obelisk, que también es una fábrica de chips ASICs, y él describe cómo él ve el ambiente. Es un artículo que ya tiene varios meses, si no un año, pero tiene unos puntos muy importantes, te recomiendo que lo leas. Por último, Félix Tarval pregunta: si las criptomonedas son adoptadas masivamente, ¿cómo se hará para ganarlas en términos laborales? La pregunta es cómo veo que se adopten las criptomonedas y cómo funcionaría el pago de salarios. Bueno, para mí esto es inevitable. Lo que va a pasar es que te van a pagar a una billetera, y tú vas a tener tu billetera que va a estar vinculada con muchos servicios y va a hacer muchas cosas de manera automática. Vas a recibir tu salario en esa billetera y va a reemplazar esa billetera a tu cuenta de banco. Esperemos que esa billetera esté basada en tecnología descentralizada, pero honestamente no creo que va a ser así. Lo más probable es que esa billetera va a estar vinculada a el servicio de rentas internas, acá en Ecuador así se llama, o como quiera que se llame, el brazo gubernamental que cobra impuestos. Entonces los impuestos van a ser cobrados de manera automática a tu billetera. También tu billetera se va a encargar con contratos inteligentes de manejar temas como seguros, temas como gasolina, peajes y todo lo que te puedas imaginar relacionado con el Internet de las cosas también. Entonces, tú vas a recibir criptomonedas en tu billetera oficial, y esa billetera oficial va a manejar el resto por ti.
También paralelamente va a haber otro tipo de billeteras a las que vas a poder transferir tus fondos, pero va a haber una legal y va a haber una que esté vinculada con tu trabajo, que va a ser la que el gobierno apruebe. Y así es como yo le veo al futuro no tan lejano. Bueno, esas fueron las preguntas que nos llegaron durante el mes de marzo y lo que va del mes de abril. Hay una pregunta sobre EOS que no la voy a responder aquí porque yo ya respondí a fondo qué es lo que creo sobre EOS en otro video, te voy a dejar el link. Y también creo que vamos a partir estas preguntas y respuestas en videos más pequeños para que puedas acceder directamente al contenido que más te interesa. Y también vamos a publicar el video completo si es que lo que te interesa es abrirte y procrastinar, que es muy bueno, sobre la tecnología en general. Bueno, entra a academiablockchain.com y a academiablockchain.club. Te invito a ser parte de nuestros grupos de WhatsApp y nuestro grupo de Facebook, en donde hablamos de oportunidades de inversión y de cómo funciona esta tecnología a fondo, también de cuál es el estado legal de las criptomonedas en el mundo. Te mando un gran abrazo y estaremos en contacto.